Amigos del CAIC. Bueno, hoy seguimos armando un artículo. Y en esta ocasión, ¿qué es la parte que estamos armando, estimada Alma Vega, oftalmóloga del Centro Médico Nacional Siglo XXI? La parte de material y métodos. Ok, entonces ya recorrimos la parte del título, recorrimos la parte nos fuimos a las tablas. ¿Por qué nos fuimos directo a las tablas, Esther? ¿Por qué no pasamos antes? ¿Por qué no hicimos antes el material y métodos? Porque tenemos que tener claro cuál va a ser el objetivo, nuestras variables y cuál es realmente lo que estamos buscando y qué Entonces vamos tenemos a que tener analizar. muy claras las tablas finales, porque a partir de las tablas finales es donde todo, es el centro, es el corazón, que en náhuatl se dice yolotl, es el corazón del artículo. Entonces, si ya tengo las tablas listas, si ya sé qué es lo que voy a decir, entonces ya voy a poder como ajustar el material y métodos a todo el resto a todo el resto del trabajo. Y entonces esa es la razón. Entonces, una vez que ya tenemos las tablas, ahora ya pasamos a material y métodos. Entonces, aquí les traje una de la estimadísima. Ahí les traje una, pero ya no la encuentro. ¿Vieron qué bueno? Aquí está. Y aquí tengo tablas y gráficos. No, esta no es, ¿verdad? Es la tarea que sigue. Entonces, teníamos tablas y gráficos y material y métodos. Antecedentes, ¿dónde está material y métodos? Ay, Dios. Sí, estamos Es la aquí. tarea 4. Tarea número 4. Tarea número 4. Material y métodos. Es que quedó toda, quedó desfasada, quedó fuera de lugar. Pero aquí está. Y este grupo es un supergrupo, lo había dicho Yvonne Roy, que era el supergrupo, porque siempre hacían la tarea. ¿Quién quiere presentar? ¿Hay alguien que quieren que veamos su trabajo? ¿Qué les parece si votamos? Yo voto por Víctor. ¿Quién vota por Víctor Mercado Castillo? Yo, 2 votos, 3 Yo. votos. Víctor, ganaste, qué barbaridad. Y eso que lo entregaste fuera de tiempo. Qué buenos tus compañeros, todos votaron por ti. Bien, entonces, Víctor, ya sabes que nada de lo que digamos ahorita es personal. Todo es en contra de tus escritos. No es porque no sepas, no es porque no sepas escribir, ¿ok? Ok. Ok, entonces, corre y se está abriendo la tarea, ¿eh? Ya está. Factores de riesgo para lesión renal. Entonces, ahora me voy para allá. Debería tenerlo todo listo para hacerlo más profesional, pero qué barbaridad. Estoy descubriendo que no tengo nada de profesional. No, y entonces, aquí estoy, dejo de compartir aquí y comparto acá. ¿Listo? Sí. Es idea de publicación, ¿verdad? Aquí está. ¿Están viendo todos esta tarea de factores de riesgo? Sí. Listos, 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 listos. Bueno, pues empezamos como siempre de arriba para abajo. Y entonces el primero, que siempre va a ser el primero, es Miguel Ángel. Vamos a leer el título, Miguel Ángel. Título: Factores de riesgo para lesión renal aguda en pacientes con COVID-19. Revisión. ¿Cuántos tipos de revisión hay, estimada Mayra? ¿Cuántos tipos de revisiones conoces? Mayra. Bueno, yo he visto que hay 2, que es cualitativa y cuantitativa. No. Raúl Edgar, ¿cuántos tipos conoces? La revisión sistemática. Muy bien. Sistemática. Revisión, híjoles. Narrativa. Narrativa, ajá. Y Nada más metaanálisis. eso. Y metaanálisis. Los metaanálisis ya son cuando puedes sumar cosas. Entonces hay 3 tipos de revisión. Las revisiones narrativas, que son lo que a mí se me toca, ¿no? Yo pongo lo que yo quiera decir sin ninguna pregunta. Las revisiones sistemáticas, que siempre tienen una pregunta de investigación y utilizan el acrónimo PICO para poder llevarlas a cabo. Y los metaanálisis. Los metaanálisis tienen esta pregunta PICO
tienen esta pregunta pico, pero además tienen números que pueden sumarse, que pueden apreciarse mejor. ¿Qué tipo de revisión es la que estás proponiendo, estimado Mercado Castillo Víctor Armando? Sería una sistemática, doctor. Una revisión sistemática de la literatura. Bravo. Ok, seguimos adelante, estimado Miguel Ángel. Resumen. Antecedentes. En diciembre de 2019, un brote de neumonía de origen desconocido inició en China. Poco después se asoció al síndrome respiratorio severo agudo con un coronavirus llamado SARS-CoV-2, el cual fue identificado como la causa de la enfermedad misma que fue denominada enfermedad por coronavirus 2019 COVID-19. Ok, Objetivo. hasta ahí. Estimada Elizabeth, ¿qué opinas de este resumen? ¿El resumen se parece a los factores de riesgo para lesión renal en pacientes con COVID-19? ¿O es un resumen que podría ser, que Del lo COVID, pudo haber hecho un definición del COVID nada más. No se va enfocando o no nos da la introducción para determinar cuáles son los factores de riesgo que se van a estudiar más adelante. Este es de residente. No es que los residentes sean malos, pero es así como que paciente masculino, o sea, como no sabe qué va a presentar del paciente, empieza paciente masculino de la tercera década de la vida que es enviado por facultativo, ¿sí? Entonces, ahí no. Estimada Elizabeth, dinos qué debería de decir. Pues ya comentarnos en este caso los factores de riesgo, no sé, la ventilación, que creo que es lo que en algún momento él va a estudiar, los patrones bioquímicos que él considere de acuerdo a los pacientes con COVID que puedan generar lesión renal aguda, de acuerdo a la revisión bibliográfica que ya hizo. Como yo tengo el teclado, yo voy a proponer una. Ni modo, voy a poner una. Los pacientes con COVID-19 cursan con complicaciones como falla renal aguda. Entonces ya mencioné un punto del título, ¿sí? Y ahora tengo que decir algo que sea controversial, ¿no? Si bien se han estudiado los factores asociados, se desconocen los factores, y aquí podrías poner algunos, se desconocen si la insuficiencia renal, si la deshidratación, o si la acción del virus ataca directamente a la nefrona, o alguna cosa ahí media técnica. Se desconocen los factores que contribuyen al desarrollo de lesión renal aguda. Y como ya puse aquí lesión renal aguda, le voy a poner lesión renal aguda en todos lados, ¿sí? Entonces aquí es lesión renal aguda y esto lo voy a poner como lesión renal aguda. Y acá abajo, para que no quede así, le voy a quedar lesión renal aguda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que en el primer párrafo de ay Dios. Lo que quiero decir es que el primer párrafo de este renglón, del resumen, debe de mencionar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Así como para la mamá, o sea, qué es, y no tienes que andarte como por las ramas. ¿Se entiende, Dianita? Sí. Ok. Dianita Uribe, sigue leyendo ahora el objetivo. Objetivo. Llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura sobre los factores de riesgo asociados a lesión renal aguda en pacientes con COVID-19. ¿Qué opinas?
pues se supone que él va a realizar la revisión sistemática. Sí. Me parece bien el objetivo. Ay, eres palera del buen, qué barbaridad. Votaste por Víctor, qué mala onda. Alma Vega, a ver tú que no votaste por Víctor, venga, Alma, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu posición? Pues eso es como el método, ¿no? O sea, qué es lo que se hizo, pero no es el objetivo. Claro, no es el objetivo del estudio. Hay que recordar que en el objetivo del estudio tenemos que pensar que el objetivo del estudio tiene que estar orientado al paciente. ¿Cuál es el beneficio que va a obtener el paciente? No es ni material ni métodos, no son los antecedentes. Entonces, su objetivo no es hacer una revisión sistemática. ¿Me explico? O sea, hola, buenos días. No, o sea, no quiero ayudarle al paciente. No, mi objetivo, soy médico, pero mi objetivo no es el paciente. Mi objetivo es hacer una revisión sistemática porque, ha sido el sueño de toda mi vida. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el objetivo en este caso? Estimada Almita Vega García. Saber si hay factores de riesgo. ¿Saber? Determinar. ¿Está bien? Ok, determinar es un mejor verbo. Ajá. Determinar es un mejor verbo. Ajá. ¿Determinar qué? Determinar los factores de riesgo que se involucran en que se asocian a la presencia de lesión renal aguda en pacientes con COVID. Esther, tú tienes un 10, tienes aplauso. Esther, o sea, todos los demás no te aplauden, o sea, Víctor te ve con ojos y a mí como no se me ocurrió, pero eso es, ¿sabes por qué es? Por envidia. La envidia lo corroe, entonces dice, pero ¿por qué a mí no se me ocurrió una idea tal? Si no te hubiera aplaudido como, ¿no? Como Gaby, pero bueno, esperemos que en la otra sí. Entonces es determinar los factores de riesgo, asociados al LRA en pacientes con COVID-19. Y le ponemos la salsita en la parte de arriba del pollo, que es publicados en el último año. Puede ser, o sea, porque va a ser una revisión sistemática de la literatura. Entonces, como va a ser una revisión, tiene que decir que está publicado en algún lado, ¿no? Entonces, publicados vamos a dejarlo así, me gusta más así. No creo, voy a quedarme con tu idea, Esthercita, ¿no? Y entonces, yo creo que esta no, estimadísimo Víctor. Esta la tachamos. Ok, ahí tengo una mano levantada. Sí, adelante, por favor. ¿Quién tiene la mano levantada? Sí, bueno, ahí me surgió una duda, doctor. Entre la revisión sistemática y el metaanálisis. O sea, porque aquí básicamente es una revisión de muchos artículos, ¿no? Digo, de múltiples artículos. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es si ya tienen los artículos, digamos, que encuentra un factor de riesgo. ¿Cuál sería el factor de riesgo más grande, Víctor? La edad podría ser. Ok, imagínate que la edad... ¿qué factor de riesgo? Que la edad sea un factor de riesgo, estimado Raúl. Entonces, el factor de riesgo lo ven 3 artículos y los 3 artículos lo miden de la misma manera. Entonces, puede ser que sí puedas hacer un metaanálisis de factores de riesgo. Pero eso depende de los hallazgos. O sea, lo que hace una revisión sistemática a un metaanálisis es solamente si se puede o no se puede hacer. Si lo puedes hacer, es decir, si hay la tela suficiente para cortar y hacerlo, entonces se hace un metaanálisis. Si no, se queda solo en revisión sistemática. ¿Me explico? O sea que eso ya se determinaría hasta el final de... Eso se determinaría, ahorita ya lo tendría que saber él porque ya tiene las tablas y entonces ahorita ya debería de saberlo, ¿no?
En este momento ya debería de saberlo. Ok, gracias. Pero, a ver, ¿por qué no lees tú de una vez la metodología? Sí, metodología. Se buscó información en bases de datos como PubMed, Embase, ScienceDirect, Google Académico, con los criterios de búsqueda COVID-19 and lesión renal aguda, ADN, me imagino que SANT, factores de riesgo en inglés y español. Resultados, se identificaron 193 artículos, 26 Espérame. en ScienceDirect. Ajá. Espérame. Ok, entonces vamos a hablar de la metodología. Este sería material y métodos, ¿no? En realidad. Entonces, aquí estaríamos hablando de material y métodos. Entonces, como ustedes saben, una revisión sistemática tiene que ser revisada por pares. Entonces, yo creo que vale la pena decir, se realizó la búsqueda en bases de datos electrónicas y ya te ahorras todo lo demás. ¿Sí? Los criterios de búsqueda, eso está muy bueno. Y en inglés y español. Y después de esto, lo que sigue es que, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo seleccionaste los artículos? Y entonces aquí es donde empieza la descripción de cómo seleccionaste los artículos. Entonces, se seleccionaron. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión para los artículos? Doctor, antes de eso, una duda. O sea, por ejemplo, yo también voy a hacer una revisión sistemática, pero me creó así como la duda de cómo pongo las palabras clave que metí, o sea, si en español o en inglés, porque el PubMed es en inglés, entonces desde ahí ya hay que ponerlo, o sea, todo lo demás en español y introduje los términos, retinal detachment así en inglés, o se puede poner en español, aunque se metieron en inglés. No, lo tienes que poner en inglés tal cual aparece en PubMed, pero eso no va en el resumen, eso va ya aquí, en la parte de metodología, en el apartado de búsqueda, de búsqueda electrónica. Y sí, o sea, sí va ahí. Pero no en el resumen, ahorita estamos leyendo el resumen. Pero en el resumen sí se pone, ¿no? ¿Qué palabras le pusiste? Sí. Así como ahí dice lesión renal aguda, ahí puede ir en español. Sí, puede ir en español sin problema. Yo le quitaría el término booleano. Estos términos booleanos los dejaría para el material y métodos. Entonces, los criterios de búsqueda fueron COVID-19, lesión renal aguda y factores de riesgo. Y factores de riesgo. Y en inglés y en español. Doctor, de hecho en PubMed los metí así en español y me aparecía 0 resultados. O sea, sí hay que meterlos en inglés. Ok, entonces si salen 0 resultados, entonces ya te ahorraste aquí. Acuérdense que el resumen es de 300 palabras máximo. Entonces, como es de 300 palabras máximo, tienen que economizar. O sea, no pueden echarse un chorro mareador, ¿no? Entonces, aquí sí tienen que decir cómo lo hicieron. ¿Qué artículos incluiste? Viene abajo, pero incluí la cohorte. Se incluyeron estudios de corte. Reporte de casos y... Ay, no me digas, o sea, metiste de chile, de mole y de manteca. O sea, metiste reporte de casos, cartas de mi abuelita, eso es lo que le pasó también a Esther. O sea, Esther lo que le pasó es que tenía síndrome de deficiencia de la atención, déficit de la atención del investigador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la calidad metodológica de un estudio que es una corte versus uno de casos y controles? No, sí, me equivoqué. Ensayos clínicos, cohortes, metaanálisis y casos y controles. Es decir, hasta la puse abajo. Y los que excluí fueron las cartas al editor, reportes de caso. Bueno, entonces yo te recomendaría, no entiendo muy bien lo de los ensayos clínicos. ¿Por qué
para factores de riesgo incluirías Sí. estudios clínicos. ¿Cuál es la razón? Sí, no, en realidad no había ninguno. Yo te recomendaría que para este estudio solamente pusieras estudios de corte, solamente, ¿sí? De pacientes. ¿Qué características tienen los pacientes? Solo cortes, no casos y controles, solo cortes. ¿Qué características tienen los pacientes? Tiene diagnóstico estado basal. confirmativo de COVID. ¿Eh? Diagnóstico confirmativo de COVID. Prueba PCR positiva. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más? No me acuerdo. Entonces, sin factores de riesgo o con factores de riesgo, o sea, porque puedes tener ahí muchísimo de susceptibilidad pronóstica, que puede ser que les dé insuficiencia a los pacientes que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde tienes que ponerte vivo. ¿Sí? Aquí tienes que decir qué pacientes son los que voy a meter, las cortes de pacientes que voy a meter, con seguimiento a cuánto tiempo. Con seguimiento a 6 meses o a 21 días. ¿A cuántos días crees tú que va a ser el resultado? ¿Sí? Pues sí, menos de un mes. ¿Sí? Con seguimiento a 30 días. Entonces, solamente vas a escoger los artículos que tengan estos pacientes de COVID adultos, sin factores de riesgo o con factores de riesgo y que tengan seguimiento de 30 días. No vas a meter todo. Solamente vas a escoger esos artículos. ¿Sí? Donde se busque como variable dependiente la falla renal aguda, ¿sí? La LRA, la lesión renal aguda. Porque si alguien hace una corte y no le busca lesión renal aguda, ese artículo no te va a servir. Entonces, solamente vas a incluir cortes, pacientes con adultos y que tengan seguimiento de 21 días con estas circunstancias. Entonces, tienes 4 criterios de inclusión que son los que importan. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto de acá yo creo que es choro también, ¿eh? Entonces, ya tienes esto. Y después, ¿cómo fue que se incluyeron? ¿En qué me quedé? Me quedé con, me lo salté a todos porque regresé con Raúl. Pero Liliana está listísima para seguir leyendo. Ah, ya no hay nada que leer, Liliana. Y aquí le falló, aquí le falló. Aquí todavía falta de dos investigadores de manera independiente seleccionaron los artículos y las controversias por un tercero, ¿sí? Que son las piezas clave de un metaanálisis. Ahora sí, Liliana, cuéntanos los resultados. Lili. Resultados. Se identificaron 193 artículos, 26 en Science Direct, 155 en PubMed y 12 en Google Académico. Muy bien, Lili. ¿Qué más le pondrías aquí? Bueno, se incluyeron. ¿Qué? ¿Se incluyeron qué? De estos que se encontraron, ¿cuáles cumplieron con los criterios? Bueno. Ok, se incluyeron X artículos. ¿Podría o no estar? Bueno, sí podrías, sí. ¿Y después qué le pondrías más, Lili? Liliana Pablo. ¿De dónde eres? ¿En qué hospital eres, Lili? Estoy en el Regional 1. Liliana Pablo del MacGregor. Sí. Liliana Pablo del MacGregor nos dice que... ¿Eh? Ponerle, bueno, los que se incluyeron y los que no se ¿Cuántos incluyeron. pacientes, no? Ah, bueno, ajá, ¿con cuántos pacientes? Tenían X pacientes con media de edad. Las características, entonces. Con media de edad
las principales comorbilidades. ¿Sí? Sí, sí. Porque es un metaanálisis. Entonces, este va a terminar así como decía Raúl, esto va a terminar fácil en un metaanálisis. Entonces, las principales comorbilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va bien? Ahora, ¿cuáles fueron los hallazgos? ¿Qué encontraste, estimado Víctor? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Los tengo hasta abajo, en las tablas. Pues sí, pero eso va aquí. Los principales factores de riesgo fueron la edad, la gravedad de COVID, diabetes, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quizás aquí antes habría que poner la incidencia de falla renal aguda. ¿Cuánto fue la incidencia de lesión renal aguda? Es que los estudios, doctor, hay unos que se reportan desde el 10 y otros hasta el 55%. Va. La incidencia de LRA va ¿de cuánto? Del 10 hasta el 55, la más alta. Del 10 al 55%. ¿Ok? Los principales factores fueron, no sé qué, no sé cuánto, HTA. Yo creo que vas a poder calcular riesgos relativos con intervalo de confianza del 95% en un metaanálisis, ¿sí? Y ya nos vamos ahí mismo, estimada Liliana Pablo del HGZ número 1, que va a ser la próxima directora de enseñanza, véanla bien. Aquí no se ve bien porque no tiene luz, pero véanla bien, ella va a ser nuestra nueva directora de enseñanza. Liliana, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, es como el resumen, ¿no? De lo que se hizo. Las conclusiones es, tomo los resultados y digo algo. Okay. ¿Cuál es una mala conclusión? Ay, pues ya en este estudio no se vio nada y se requiere hacer más estudios y corroborarlo con algún oráculo o con la bola de cristal o pregúntenle a alguien que sí sepa, porque yo no sé. ¿No? Aquí son las conclusiones del estudio. Venga. Pues a lo mejor ahí podríamos poner de los estudios analizados. No, se te está yendo la jefatura de enseñanza, Liliana. Estercita, ¿qué pondrías tú? Estercita, por favor, tú lucha por eso. Los factores de riesgo que Bravo. tienen mayor incidencia en la presencia de lesión renal aguda son, pues no sé, ya los que haya encontrado Vic. Víctor, no la envidies, Elizabeth. O sea, no. O sea, ya sé que ahorita te corroe la envidia. Los factores de riesgo asociados a LRA fueron los que encontraste. O sea, esa es la parte científica. Yo encontré que los factores de riesgo eran esos, y háganlo ustedes como quieran. Yo no digo que eso sea. Lo que digo es que yo encontré que los factores de riesgo para lesión renal aguda fueron tal, ¿no? Y entonces tú podrías ahí poner, bueno, pues fue la edad, pero pues hijo, la edad así como factor de riesgo no es, ¿no? Igual y lo podrías poner como factor pronóstico, pero sí las comorbilidades podrían ser ahí, ¿ok? Perfecto. Muy bien, entonces los antecedentes ya ni los ven, volteamos a ver porque debe ser una, no manches. Bueno, sí está más o menos, ¿no? Acuérdense que es en Arial a doble renglón, Arial 12 doble renglón, y no es Arial 12 a doble renglón. Este es Arial, quién sabe. Ah, sí es Arial 12, pero no doble renglón. Vean qué pasa cuando la convierto en doble renglón. Vean qué sucede a la hora de ponerle doble renglón, amigos. Se convierte, tus antecedentes de 2 cuartillas se convierten en casi, bueno, no está mal. Te iba a regañar, pero no está tan mal, nada más hay que cortar un poquito de choro ahí y ya te queda. Bien. Ok, no es metodología, se llama material y métodos.
Y entonces dice, este está bien, el desarrollo de trabajo se realizó siguiendo las recomendaciones de la declaración Prisma, derivado del Equator Network. Muy bien, muy bien. Ahora sí, nada más vamos a ver rápidamente las tablas y nos regresamos a lo que te truje, Chencha. Aquí debes de tener un flowchart de figura 1, el árbol de decisiones, que se le llama flowchart, no sé cómo se dice en español, flowchart de los artículos, que es, encontré 155 artículos, Diagrama ¿diagrama de qué? de flujo. Ah, gracias. Doctor, ¿es el diagrama de prisma el que tenemos que poner en ese es el que... Así es. Entonces, ahí en ese hay que poner cuántos artículos entraron, cuántos salieron, entonces tú vas a sacar a los estudios de casos y controles, a los ensayos clínicos, ¿no? Entonces vas a sacar a todo eso. Todos esos los vas a sacar, ¿sí? Tabla 1. Mecanismo de daño renal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, estimado amigo? Era de la primera tarea, bueno, la previa, cuando hablábamos de las dos tablas, como iba a ser una revisión, la primera fue la hice de eso, de mecanismos de daño renal, o sea, por qué habría la lesión renal en pacientes con COVID, y la segunda de los estudios que hay de factores de riesgo. Creo que esto no es de resultados, esto es de antecedentes, ¿eh? Okay. O sea, puedes dejarla, pero como antecedente, como mecanismos de daño renal, pero tu tabla 1 tendría que ser una tabla donde tengas los artículos, la N. A ver, vamos a revisar este que está aquí, que no me parece mal. Entonces, casi no se pone así el artículo completo, sino se pone, por ejemplo, aquí, en lugar de poner el artículo completo, pones Rivas 2020 et al. Así va a ser el identificador del artículo. Okay. Y después de aquí pones el tipo de estudio, serie de casos. No debería estar incluida esta serie de casos. Uh-huh. Y entonces está bien que le pongas estado basal. Yo le pondría aquí es población en lugar de estado basal. Entonces aquí en población le pondrías N de cuántos sujetos entraron, ¿sí? Cuántos no sé qué, no sé cuánto, que sería aquí más o menos la muestra, y después pondría los factores de riesgo. Aquí creo yo que un factor de riesgo es la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y la obesidad, además de esto. Y después poner aquí los resultados. ¿Qué encontraste? Okay. ¿Sí? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Vas a medir lesión renal aguda con AQI? Ajá, sí. Ok, si vas a medir lesión renal aguda con AQI, todo es con AQI. ¿Sí? Lesión renal aguda, todo con AQI. Y entonces intenta diseñar que la lesión renal aguda, porque la puedes buscar con otras cosas, la puedes buscar con rifle, la puedes buscar con otras mediciones. Entonces intenta concentrarte que sea nada más con uno. Y entonces, esta tabla 1 debe tener estado basal, que sería esto de aquí, la maniobra, que serían los factores de riesgo, y los resultados. Mortalidad, no quieres mortalidad, tú lo que quieres es AQI. Entonces aquí vas a poner cuántos pacientes tuvieron AQI. Y si alguno de estos factores de riesgo tuvieron riesgos relativos o tuvieron algún análisis, también va aquí. Okay. Y entonces aquí vas a poner todos los artículos. Rivas, Elizabeth, Miguel Ángel, y así vas metiendo todos, ¿sí? Pero que sean exactamente iguales, Okay. ¿no? Que sean exactamente iguales todos con todos, ¿sí? O sea, no se vale que vayas metiendo de chile, mole y de manteca. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, esa sería tu tabla 1. Tu tabla 2, yo creo que esto sí va a llegar a metaanálisis, como dijo Raúl, ¿eh? O sea, la tabla 2 tendría que ser del metaanálisis, donde ya juntes todos los factores de riesgo. Si no la sabes hacer, tengo toda una serie de videos y de artículos que te pueden guiar mano a mano
paso a pasito a cómo hacer una revisión sistemática, un curso completo para que lo lleves sin problema. Sí, por favor. ¿Ok? Y también habíamos dicho que queríamos gráficos. ¿Qué gráficos son los que tendría que tener él aquí? Estimada Estercita, Tere, que no ha participado. Tere, por favor, ¿qué gráficos son los que recomendarías? Sí, ahí sería como el gráfico de Forest Plot. ¿Le tienes envidia a Tere, estimado Víctor? ¿Sientes envidia? ¿Te corroe la envidia porque ella le fluye el conocimiento de manera natural? Sí, los gráficos serían forest plots, porque yo creo que va a terminar en un metaanálisis. ¿Sí? Forest plots de los factores de riesgo. Y arriba quedaría la lesión renal aguda. ¿Sí? Entonces, tú aquí vas a tener, digamos que el estudio 1, o sea, por ejemplo, vas a tener el de Rivas, 2020, el de Miguel Ángel, el de Mike, 2021, el de Tere G. Tere, ¿tú qué especialidad tienes? Terapia intensiva. Tere, la intensa. ¿De qué hospital, Tere? Estoy ahorita en el Hospital General 220 de Toluca. No, Tere, que va a ser la nueva directora del Hospital 220 de Toluca. O sea, véanla bien, porque ahorita les habla, que es su compañera de la maestría les habla, pero cuando sea la directora del hospital, van a ver. Tere, ¿nos vas a volver a hablar? O sea, cuando nos veas en la calle vas a decir, ¡ay, hola! Cuando seas directora del Hospital de Toluca. Sí, claro, les voy a hablar a todos. Ajá, ok. Y entonces aquí va a tener y en las columnas le vas a poner la N. ¿Cuántos pacientes tuvieron lesión aguda? Y en el grupo de sin el factor de riesgo, la N y cuántos pacientes tuvieron falla renal aguda. ¿Sí? Entonces, este es un forest plot que se hace muy fácil. Aquí parece difícil, pero se hace muy sencillo utilizando un programa que se llama RevMan, el Review Manager, que también hay video por si necesitas. Tenemos así el video para que no te compliques tanto, para que tú veas cómo se hace, ¿no? Entonces, ahorita te paso la liga para que me recuerdas la liga y eso, ¿ok? Gracias. Y entonces, vamos paso por paso en el material y métodos. En el material y métodos tenemos esta figura 1 que es el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo fue hecho por 2 investigadores que se pusieron de acuerdo. Y entonces, eso es lo primero que vamos a ir viendo. Entonces, Tere, vamos a leer entonces, realizamos la búsqueda. Sí, realizamos la búsqueda en base de datos PubMed, ScienceDirect, Google Académico para registros relevantes desde el inicio de la pandemia hasta febrero de 2021, utilizando el esquema de búsqueda COVID-19 en lesión renal aguda en factores de riesgo. Esta búsqueda se realizó en español e inglés. No se realizaron filtros adicionales. Yo aquí te diría que pusieras la búsqueda con palabras mesh y que cortes y pegues las palabras mesh tal cual, ¿no? Ok. ¿Todos saben qué son las palabras mesh? Tere. Pues sí, sí los hemos utilizado. Son como las palabras clave y que las puedes utilizar para poner pues sí, en las búsquedas de PubMed y salen ya un poco más desarrolladas las búsquedas, más específicas. Claro, se llama Medical Subheadlines y serían como los subtítulos médicos. Sí, sí, ¿a quién estaba hablando? Perdón. Yo, perdón. Pero en mi caso me limita mucho usar solo los términos mesh. Ok. Porque es difícil que no lo ponga para que me aparezcan más
artículos a que si no me reconoces que yo quiero de gusto. Órale. Entonces, por ejemplo, ella dice, ¿sabes qué? Que utilicé las palabras mesh, pero también utilicé algunas otras que fueron las text words, o sea, las palabras textuales. Y en text words utilizamos tales. Y entonces tú muestras el chorizo de cómo se hizo la búsqueda. Y lo pones tal cual, porque ese mecanismo de búsqueda podría ser la manera como alguien la puede reproducir. O sea, nada más copia y pega en PubMed y le tienen que salir los mismos artículos, o más o menos los mismos artículos. ¿Sí? Creo que ya los perdí. No los he perdido todavía. Aquí estamos. Aquí estamos. Ok. Muy bien. Entonces, y no se realizaron filtros adicionados. Ok, después viene selección de los estudios. Sí. Yo creo aquí que otra vez los tipos de estudio deben de ser solamente cortes, porque lo que estás buscando son casos, son factores de riesgo, ¿no? Ok. Sí. Y entonces aquí puedes escoger cortes prolectivas o retrolectivas. Si ya hay metaanálisis, pues ya no manches, pues ya para qué haces el estudio. Yo creo que los estudios de caos y controles, yo creo que no los incluyas. Los estudios de caos y controles espantan a la mayoría de nosotros, ¿eh? O sea, un estudio de caos y controles es lo peor que puedas ver, es peor que un estudio transversal. Es así como si tienes una tía que es súper escandalosa, así, ¡ay! Me lleva a ese niño a la consulta porque vas a llorar lágrimas de sangre, yo que tú lo llevaba. Entonces, esos son los estudios de casos y controles, ¿sí? Y entonces ya están aquí los criterios de selección. Te robé la palabra, estimada Tere, de terapia intensiva. Los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión fueron pacientes con infección por COVID-19 confirmado por PCR, descripción del estado basal, características demográficas, comorbilidades graves de COVID, descripción de factores de riesgo, definición de lesión renal aguda, y se incluyeron los reportes de caso y cartas al editor. La búsqueda se hizo por parte de los investigadores a los cuales se les asignó la base de datos de manera aleatoria para una evaluación independiente. Bravo. Entonces, esto está muy bien. Aquí nada más tienes que decir a qué le llamabas lesión renal aguda, ¿no? Entonces, si lo hiciste por rifle o lo hiciste ¿por qué lo hiciste tú? Por Akin. De hecho, los que encontré, no acabo de revisar todas, pero casi todas, o sea, las que he visto hasta ahorita todas usan Akin. Ok. Esto de que se excluyeron reportes de caso y cartas al editor, eso no va aquí. Esto va acá. ¿Sí? O sea, tú tienes un apartado donde tienes cómo voy a seleccionar el artículo, cómo hago la búsqueda del artículo, y entonces el artículo tiene que ser de corte. Ahora, ya tengo eso, ahora, ¿qué voy a sacar del artículo? Del artículo se lo voy a dar a dos sujetos por separado. Yo creo que desde aquí, y debe de tener factores de riesgo, tiene que tener COVID-19 confirmado por PCR, tiene que tener la descripción del estado basal, y si cumple esos 3 requisitos el artículo, ya entra, ya lo revisamos. Si no cumplen esos requisitos, lo botas, no se incluye, ¿sí? Y entonces, esto está padre, la búsqueda se hizo por pares, y aquí pones las siglas de los investigadores, ¿sí? A los cuales se les asignó la base de datos de manera aleatoria. ¿Cómo que se les asignó la base de datos de manera aleatoria? Más bien los estudios que tienen los encontrados se iban a asignar para revisión. Con los estudios, ajá, para una evaluación independiente. Y aquí le pones que las controversias se aclararon con un tercero.
O sea, si tienes dos sujetos, uno que dice que sí entra y otro que dice que no entra, las controversias son con un tercero. ¿Ok? Después se evaluaron los documentos obtenidos durante la búsqueda, de los cuales se registró la siguiente información. Tirulo. Ay, ¿quién se quedó? Perdón. Gaby Angulo se quedó. Título del Sí, estudio. doctor. Es título de estudio, autor principal, año, resumen, objetivo del estudio, tipo de estudio, temporalidad, lugar donde se realizó, criterios de inclusión y exclusión, identificación y definición de variables, datos descriptivos de la población, factores de riesgo presentados y resultados. Ok. Muy bien. ¿Y hasta ahí llegó? ¿Qué pasó? ¿Hasta ahí llegó el material y métodos? Sí. Ok, aquí todavía te falta, ¿no? Aquí falta el acuerdo interobservador. O sea, que hiciste un capa interobservador. Y todavía falta la parte de manejo de datos. Que yo creo que aquí sería, se calcularon forest plots. Usando el Redman, ¿no? Pero ahí va. Creo yo que ahí va. Ahí le llevas. Ahí le llevas. Te falta leer un poquito más de revisiones temáticas y de metaanálisis, pero ahí va el estudio. ¿Quieres que te pase esto que escribimos, estimado Vic? Sí, por favor. Y lo de la liga que también os comentaba. Ok, guardo primero esto. Lo mando aquí a alumnos y ahorita te lo mando. Muy bien. Y entonces ahora nos vamos a lo que te truje chencha, ¿no? Entonces, la siguiente tarea, ¿hasta aquí alguien tiene dudas? ¿Cómo van? ¿Cómo sienten con sus trabajos? Sí, yo sí, doctor. Me genera duda cuando empezó a hablar de los dos investigadores. O sea, en este caso mis tutores son a los que les tendría que dar toda la base de datos de los artículos que voy a incluir, repartirlos de manera, pues, No, lo tienen que leer todos. ¿Todos los tienen que leer ellos? Entonces, Ok. búscate, en lugar de que te busques a un tutor, búscate un canal. Ok. Búscate un par, búscate a alguien que sí le entre a los trancazos. Ok, cortaste la señal. Pero es si están de acuerdo con el artículo o no. ¿Cómo? Tendría que saber ellos tendrían que decirme si están de acuerdo con los resultados del artículo, sí o no. No. Tendrían que tener saber seleccionar los artículos. O sea, la selección del artículo es una cohorte, tiene pacientes con COVID-19, tiene aquí, sí. Bueno, si tiene esos 3 puntos, entonces yo digo que sí entra. Ok. Pero tienen que conocer de investigación entonces para que puedan. ¿Cómo? Obviamente, tienen que conocer de investigación para que ellos puedan, No obviamente necesariamente, o sea, yo creo que todos los médicos del mundo saben la diferencia entre una corte y unos casos y controles. Ok, sí. Doctor, ¿y esto es para el metaanálisis o...? Sí, ellas se metieron en Honduras y eso es para el metaanálisis, sí. O sea, para una revisión sistemática no es necesario todo eso. Para una revisión sistemática también es necesario todo eso. También. Mayra Lisbeth Núñez. Doctor, bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedo saber qué tipo de artículos sí puedo comparar unos con otros para este tipo de revisiones? O sea, ¿es válido que yo compare un ensayo con, bueno, ya dijimos casos y controles no, ¿verdad? Pero a eso voy. ¿Qué tipo de artículos sí puedo incluir para un metaanálisis para desde ahorita poder desglosar o descartarlos más, los que no me vayan a servir? O sea, ¿tienen que ser todos del mismo tipo? Sí, acuérdate que si los vas a incluir todos
en una revisión, todos los artículos deben de tener las mismas características. O sea, porque si no, o sea, si no terminaría como una torre de Babel. O sea, a lo que voy es, tú lo que estás diciendo es qué tanto se ha escrito y qué tanto se sabe sobre la falla renal y la lesión renal aguda secundaria COVID y cuáles son sus factores de riesgo. Entonces, no todos los artículos tienen que tener los mismos criterios, ¿sí? Todos los artículos deben tener los mismos criterios. Como si fuera, o es más bien, un artículo, es como tal un artículo de DD. Es un artículo de investigación, como tal. Entonces, hay que seguir los mismos criterios. Y entonces, es todo una metodología. Las revisiones temáticas y metaanálisis son todo una metodología como tal. ¿Sí? Gracias. Y entonces, bueno, lo que íbamos hasta ahorita, ya habíamos hecho, ya tendríamos que tener ahorita el resumen con el objetivo, el material y métodos, el resumen de 300 palabras, y ya deberíamos de tener un poco más de resultados, ¿sí? Un poquito más de resultados y conclusiones. Ya deberíamos de tener ahorita los antecedentes, el material y métodos, los resultados como tal, y iríamos ahora a la discusión. En realidad, ahorita vamos a ir a la escritura de los resultados, porque habíamos hecho la tabla, pero no era la tabla como tal, no eran los resultados. Ahora vamos a escribir los resultados. ¿Qué es escribir los resultados? Escribir los resultados es ya empezar a escribir como tal. Se incluyeron a N cantidad de pacientes, de los cuales tenían fulanitos que eran hombres o fulanitos que eran mujeres. Y ¿sí? Entonces, esas serían las características de la tarea que sigue. Entonces, vamos a ver cómo estábamos. Entonces, este material y métodos, yo la regué porque no iba aquí. Este material y métodos tiene que ir en publique, ¿no? Aquí. Entonces, este es un buen momento para que respiren profundo y digan, si quieren la revisión sistemática, está padrísimo que se metan, está súper padre. Pero recuerden que una revisión sistemática es compleja, lleva muchos pasos y necesitan por lo menos a 2 personas que estén leyendo junto con ustedes. Es decir, no una revisión sistemática, a diferencia de una revisión narrativa, no se relaciona con lo que yo digo, sino tiene que ser algo así como mucho más trabajado. ¿Ok? Entonces, ya pasamos tablas y gráficas, material y métodos, y la siguiente clase vamos a ver resultados. Obviamente que todo esto es una rueda que sigue caminando, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir una rueda que camina? Que voy mejorando, ¿no? Que voy mejorando el texto cada vez más. O sea, que le voy dando, lo sigo trabajando, ¿no? Entonces, ya voy aquí en resultados. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo que tengo es entregar en Word. ¿Qué es lo que vamos a entregar en Word, estimado Víctor? La redacción de los resultados. El título, el resumen de 300 palabras, ¿sí? Y luego, ¿qué otra cosa? Los antecedentes, ¿de cuántos? 2 cuartillas. Bien, doble renglón, 2 cuartillas. Y luego, los gráficos. Material y métodos. Y en el material y métodos, ahí sí echan todo el choro mareador, ¿eh? Ahí sí se incluyeron el grupo de pacientes, trajimos a 2 investigadores, se le ponen las siglas. Casi siempre uno agarra otros artículos, otros metaanálisis o agarra otros artículos parecidos para agarrar inspiración, ¿no? Entonces, sí puede ser muy amplio. No tiene límite.
también tiene que ser a doble renglón, pero no tiene límite, ¿sí? Este es como en la lucha libre. Sin límite de tiempo, ¿sí? Y después vienen los resultados. Entonces, los resultados ya van escritos. ¿Se entiende esto de escritos, estimado Raúl? Edgar. Pues sí, o sea, ya se van desarrollando así tal cual, ¿no? Se Digo, incluye... lo que está en gráficas, en tablas, se escribe, ¿no? Se intenta no ser repetitivo. Intentamos no ser repetitivo. Es decir, lo que ya está en la tabla quizás nada más se menciona. Las características demográficas de la población se encuentran en la tabla fulana. Pero si ya voy a poner, por ejemplo, la mediana de la edad o voy a poner algunos otros datos, entonces ahí es donde sí lo escribo. Ya tengo las tablas, ya tengo las figuras y gráficos. Yo lo que les decía es que intentaran que esto fuera parte de su tesis para poder pegar a la tesis, ¿no? Entonces, solamente los que no tienen, no vale la pena que trabajen sobre esto para que después hagamos copy-paste a la tesis y que trabajemos hacia la tesis, ¿sí? Ahorita nos fuimos porque el buen Víctor se le ocurrió hacer un metaanálisis, hacer algo distinto, que por sí mismo un metaanálisis es una tesis completa de maestría, ¿eh? Se han graduado alumnos con metaanálisis. O sea, para que vean lo complejo que es hacer una revisión sistemática de metaanálisis. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos quedaríamos. Entonces, ¿la fecha de entrega cuándo sería? Miércoles. Jueves. Entonces sería el jueves. Miércoles. No, el jueves, el miércoles, gracias. El miércoles 24. A las 12 de la noche, por si son, ¿cómo se llama? Por si son... Procrastinadores. Yo les iba a decir nocturnos. ¿No? Y entonces, sería la tarea número 5, ¿verdad? 5 de resultados de Publica. ¿Sí? Ok. Aquí creo la tarea. Y listo. ¡Ay, que no quedó! Esto tiene que ir a Publica. Así. Ya. ¿Listos? Ahora, tenemos todavía a Azucena, no sé si a Azucena ya la perdimos. Azucena, ¿estás todavía con nosotros? Es que Azucena nos iba a enseñar su tesis que tiene unos problemas. Entonces le íbamos a ayudar aquí a hacerla, pero la perdimos. Yo creo que se desesperó. Tenía otras cosas que hacer, ¿no? La desesperamos con nuestras cosas. Pero, bueno, lo que quiero hacer es que Azucena nos muestre, nos platique qué problemas ha tenido con su tesis. Entonces, para que ustedes vayan diciendo, ay, ella les va a decir, no procrastinen, o sea, empiecen a trabajar sobre su tesis, empiecen a trabajar sobre sus resultados, porque el tiempo se va rapidísimo, ¿no? Entonces, como el tiempo se va muy rápido, intenten buscarlo. No sé cómo vayan. Miguel Ángel, ¿tú cómo vas? ¿Ya te aceptaron tu proyecto? Ah, bueno, espérenme un segundo. Voy a despedir antes de esto voy a despedir la clase. Y bueno, esta fue la clase de material y métodos, ¿no? Y estamos en el grupo de Tutti Frutti porque somos de muchos hospitales, ¿no? Y entonces, pues nos despedimos. Raúl, Edgar, despídete de tus fans, ¿no? Tere, manda un beso a todos tus fanáticos, ¿no? Víctor, ya estás, listos. Nos vemos.